Cristian, vos me preguntabas que aclare un poquito qué era la inflación de costos y la inflación estructural. Eso me pediste. Cristian. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien, Sí, se escucha, profe. perfecto. Cristian, ¿estás ahí? Bueno, explico igual. Cristian me pidió que diferencie qué era la inflación de costos y la inflación estructural. La inflación de costos se da en cualquier lugar, en cualquier aparato productivo. En una cadena de producción, ¿se acuerda que vimos costos la otra vez? Costos totales, costos medios, costos marginales. Supongan que ustedes tienen una empresa y les aumenta uno de los costos en la producción de la cartera de Irene. Me tengo que retirar por una urgencia. Uy, tranquila, Luciana, anda. Suerte, queda grabada. Supongamos que ustedes en la cadena de producción de la cartera de Irene nos aumenta el cuero. ¿Sí? Aumenta un costo, que es la materia prima de nuestra cadena de producción. Al panadero le aumenta la harina. ¿Sí? Al que fabrica muebles le aumenta la madera. ¿Qué le está aumentando? Un costo de producción. ¿Qué pasa con ese mayor costo de producción? ¿Lo absorbe el empresario o lo traslada al precio final? Por lo general, lo traslada al precio final. Ese aumento del precio final, Cristian, se provoca por un aumento de los costos de producción. Si no lo aumenta o si no lo traslada, por eso hablé de estrangulamiento, si no lo traslada, va a producir menos y va a estrangular la cadena de producción. Se provoca un estrangulamiento. ¿Cómo se destraba ese estrangulamiento? Con el traslado del precio, o del mayor costo, mejor dicho, al precio final. Así se provoca la inflación inducida por los costos o producida por los costos, porque aparece en la línea de producción un aumento de un costo que indefectiblemente el productor, el empresario o el oferente lo tiene que trasladar al precio final. El mayor aumento de costos que se da, o el aumento de costos más conocido o más común, se provoca porque aumentan la línea de traslado, de transporte, porque hay un aumento en la nafta. La nafta, o el combustible, mejor dicho, genera una evolución del aumento de los precios. Porque todos los productores, todos los oferentes, en alguna etapa del proceso productivo, utilizan combustible para trasladar, o para trasladarse, o para obtener mercancías, y reciben ese aumento del combustible. El mayor aumento de los costos, o la inflación, el caso más común, por llamarlo de alguna manera, de aumento de precios o de inflación inducida por los costos, se da cuando aumenta la nafta. ¿Vieron cuando aumenta la nafta que todo el mundo hay 17 cuadras de cola para cargar nafta? No solo es para ahorrarse unos pesos, sino que también porque eso genera un mayor aumento. Entonces, muchos de los que cargan nafta o de los que van a consumir nafta ante un aumento son gente que produce, porque si no lo tiene que trasladar más al costo, al precio final. Aumento inducido por los costos, Cristian. El caso que yo pongo siempre, que es el aumento de los colegios, se da porque es muy palpable. Cuando vos entras en el mes de febrero-marzo en Argentina, estás hablando siempre de la paritaria de los docentes, que impacta en la cuota de los colegios privados. ¿Por qué? Porque el empresario que tiene, o el que desarrolla la actividad educativa y tiene un colegio privado, tiene que trasladar ese mayor costo, que es un costo salarial, es un costo laboral, a la cuota, que es el producto final que pagan los padres que mandan a sus hijos al colegio. Ese es otro aumento de costos, pero hay un montón. Lo que quiero que entiendan, Cristian, es que cuando te aumenta un costo en la cadena de producción, el empresario no lo absorbe ese costo, lo traslada al precio final. ¿Se entendió, Cristian, ahora? Ahora vamos al estructural, pero quiero a ver si quedó claro para todos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la inflación estructural. La inflación estructural como concepto surge de esto que dije hoy de la CEPAL en la década del 50. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe elabora la teoría estructuralista de la inflación. Esta teoría estructuralista de la inflación se apoya o se sustenta en la estructura económico-productiva de ciertos países. Hay países que producen materia prima desde siempre. Entonces, el aumento
de su materia prima para adquirir bienes de capital tiene que ser sostenido. Cada vez tienen que producir a mayor precio o aumentar el precio de lo que producen por su propia estructura económico-productiva. Ese aumento de los precios de los productos que ellos desarrollan se traslada a la inflación. El aumento de precios para la teoría estructuralista se da en economías subdesarrolladas o poco desarrolladas, productoras de bienes primarios o de materia prima. Son economías que tienen un sistema económico especializado porque producen un solo tipo de productos. Adquirir otros productos que no generan o que no producen implica, Cristian, un aumento del precio de esos bienes que producen. Porque si no es inalcanzable la posibilidad de diversificación de sus productos. Y al generar un aumento de esos bienes que producen, generan inflación. ¿Por qué se provoca la inflación? Porque hay un aumento del precio de sus bienes primarios. Porque es propia de su estructura económico-productiva, que es una estructura limitada, una estructura especializada, y se la conoce como heterogénea. La CEPAL habla de heterogeneidad de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que en los distintos niveles productivos hay desigualdades de producción. Esa desigualdad de producción por lo general se traslada cuando hay que adquirir otros bienes, que son por lo general bienes que no producen, bienes manufacturados, o bienes de capital, o bienes de tecnología, se trasladan a los precios de los bienes que ellos producen. Yo, para comprar una computadora, necesitaba producir 5 kilos de carne. A medida que pasa el tiempo, ¿qué aumenta más? ¿El precio de la carne o el precio de las computadoras? Por una cuestión de innovación tecnológica, por un nuevo paradigma tecnológico. ¿Qué aumenta más? ¿El precio de las computadoras o el precio de la carne? En relación. Computadora. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? O produzco más carne, o aumento el precio de la carne, que es lo que yo produzco. Entonces, ese mayor aumento del precio de la carne, por mi estructura económico-productiva, me genera un efecto inflacionario. Y ahí surge el proceso inflacionario en este tipo de países. La inflación estructural, Cristian, se da en los países limitados en cuanto a su producción. Países que tienen una estructura limitada de producción, pequeña, y que producen bienes primarios. Son los que la CEPAL conoce, que lo vamos a ver en la bolilla 9, o denomina como países periféricos. Habrán escuchado la teoría centro-periferia, países centrales y países periféricos. Bueno, la inflación estructural se da en los países periféricos, no en los países centrales, por su propia estructura económico-productiva, que es una estructura limitada y poco diversificada. Es una estructura especializada. Bien. Ahí respondí las dos preguntas. De esto que está acá, algo que no haya quedado en claro, que es el desarrollo del tema inflación, la ¿Dónde medición. entraría la especulación que también estaba en el video, por ejemplo? Todo lo que es la especulación de por qué va a aumentar, yo aumento, por ejemplo con la nafta. ¿Dónde entra, por ejemplo, en lo que es también en las causas o porque no lo veo como específico? La especulación, ¿quién la desarrolla en un proceso inflacionario? ¿El demandante o el oferente? El oferente. El oferente. La especulación es muy, muy inteligente la pregunta. Para variar, Cata, es muy inteligente tu pregunta. La especulación forma parte, ¿sabes de qué? Del proceso de inflación ya desatado. Cuando vos tenés ya un proceso de inflación desatado, por lo general los productores especulan con el lanzamiento de bienes y servicios al mercado porque saben que va a aumentar ese precio del bien y servicio. Y se le suma diversos factores. Por ejemplo, yo tengo televisores y los vendo. Y viene gente a comprar televisores porque recibe mayor cantidad de dinero, hay mayor circulación de dinero. Entonces, ¿qué hago? Yo especulo con mi producto, no lo lanzo al mercado. Espero que haya mayor demanda de dinero, mayor cantidad de dinero circulando para lanzarlo al mercado. ¿Por qué? Porque con una mayor circulación de dinero voy a poder aumentar el precio, porque sé que voy a recibir ese dinero. Entonces, ahí engloba la especulación. En el 2001, cuando fue la crisis del 2001, yo me acuerdo que entrevistaban a
vendedores de la calle Corrientes, allá en Buenos Aires y en la zona de Florida, del microcentro porteño, y en un caso que ahí cuando no actúan las instituciones, ¿no?, que deberían actuar, entrevistaron a una persona que vendía electrodomésticos, y había escasez, no me acuerdo si de heladeras en ese momento, y entonces le preguntaban por el precio de una heladera al hombre, y el hombre muy gentilmente, que daban ganas de pasar la mano por el televisor y darle un par de coscorrones, decía, no, no tengo precio de heladera. ¿Y mañana cuánto va a salir? No sé. Y pasado, no sé. Ese es un fenómeno de especulación. La Pero persona ahora está... pasa lo mismo. Hasta Bueno. por ejemplo, en Mercado Libre, a mí me ha pasado de Ah, preguntar mira, un precio y que cuando me mira. contestaron ya 500 pesos más. ¿Y por qué te parece que pasa eso, Cata? Vos misma lo dijiste. Ahora, ¿qué Sí, pero me elemento? dan ganas de decir otra cosa. No, está Son bien todos una decirlo. manga de... No querés ser políticamente correcta, no lo sea. No, Pero, pero es como, pero- o sea, lo que decía el video es espectacular porque básicamente es un círculo vicioso de entre especulación y más inflación. O sea, es toda una mentira, una falacia entre el miedo. exacto. Pero vos misma lo dijiste. Están especulando, ¿por qué? Porque saben que de acá a noviembre, en la situación particular argentina, va a haber más dinero en circulación. Entonces, al haber más dinero en circulación, yo el precio lo puedo subir. Total, yo sé que el dinero va a estar y lo voy a recepcionar. Esa es una forma de especulación. Vos me diste el pie para aclarar otro tipo de inflación que también es el nombre del video, cuando habla de inflación inercial, que también se conoce como inflación tendencial. ¿Estados Unidos tiene inflación? Sí, pero a mucho menos porcentaje. Claro, Ínfimo. pero tiene inflación. Todos los países tienen inflación. El problema es cuando la inflación se acelera y se transforma en estructural. Estructural en el Bueno, paso lo del vimos en tiempo. Francia hace poco. Pasa que los franceses no están acostumbrados a que nosotros agachamos la cabeza y aceptamos Lo, el aumento así más. Mira, hace unos años los franceses que tienen una estructura productiva, además del turismo, tienen una estructura productiva similar a nuestra porque son agroexportadores y productores agrícolas ganaderos de muy buen nivel. Los franceses tuvieron un aumento del tomate en las góndolas. Nadie les compró tomates, se les pudrieron, porque ellos tienen otra conciencia, tienen una conciencia de clase. Acá vos sabés que mañana te va a aumentar el precio del tomate, ¿qué haces? Vas a comprar 5 kilos más de tomate y los frizás, o haces salsa, o haces dulce de tomate, no sé, pero compras más, vas en contra del proceso inflacionario. Pero yo lo que voy a lo siguiente, todos los países tienen inflación. Lo que pasa es que muchos países tienen inflación que se conoce como la espiral de la inflación o la inflación tendencial. ¿Qué significa esto de inflación tendencial? Que a medida que vos vas produciendo, se van agregando nuevos factores productivos o nuevos procesos o nuevos costos, vas a tener un aumento de los precios, por innovación tecnológica, por nuevos productos, por mayor mano de obra, pero nunca se desata como se desata acá, no se transforma en un problema estructural. Es un problema mínimo, es un tema mínimo, que Estados Unidos tiene una inflación de un 1% anual. En la región, países como Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, tienen índices de inflación de un 2, 3, 5% anual. ¿Se entiende? Eso es una inflación, han llegado a un ritmo de inflación tendencial. La inflación tendencial se provoca o se produce por inercia de la producción, porque le agregas nuevos factores al proceso productivo y eso te genera un aumento en determinado momento, pero es mínimo, después se controla porque hay un equilibrio en el sistema económico. Pero todos los países tienen inflación. Lo que vos decís, la especulación, es muy claro, es muy lógico, es muy propio de nuestra época económica, por lo menos desde 1999 hasta la fecha. Es decir, momentos en los cuales hemos tenido grandes procesos de inflación. Después de la salida de la convertibilidad, en el cual, proceso en el cual o periodo en el cual no había inflación, es como que la inflación se desató. Pero el tema de la especulación sí es parte también de la inflación o del desarrollo de un proceso inflacionario, que lo desatan generalmente los productores, porque especulan con la política pública de mayor dinero en la calle, entonces saben que lo van a captar en alguna manera, porque tampoco tienen competencia, entonces pueden especular, porque hay faltante de bienes, de algunos bienes específicos, como te contaba el caso de la heladera, y pueden especular con un mayor precio el día de mañana. Pero sí, hay un factor o un elemento de especulación. En economías complejas, como la economía argentina, el elemento de especulación está siempre presente. ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Ahí avisó Irene que tuvo un problema familiar, que no, seguramente no se llega a conectar porque la clase era corta. Decirle que no Pero se por haga las dudas. problema. Decirle que no se haga problema. Que no se preocupe. El viernes traten de conectarse todos porque vamos a hacer clase de consulta, entonces les va a favorecer a ustedes.
¿Alguna otra pregunta sobre esto de inflación? Yo tengo una pregunta que acá se va todo mi concepto de inteligencia, porque es No una digas pregunta, eso, no digas pero eso. es que es como Hasta una ahora pregunta fuiste muy muy Disney. inteligente. Bueno, hasta ahora, este es el quiebre, la verdadera ¿Una grieta, pregunta muy qué? muy Disney. Yo Bueno, no mirá que para estar entiendo, en Disney hay que ser inteligente, ¿eh? sí, no, bueno, No cualquiera trabaja en Disney. no, pero no dije en concepto de qué estaba en Disney. Yo hacía de No, Dipi. bueno, de lo que queda, abajo con 40 grados. Dale. No entiendo, sinceramente, el concepto de cómo si hay más plata, está todo mal. Así, es sencillo. No entiendo el concepto ese. Por eso digo que es muy Disney, porque es como si tenemos más dinero, todo puede encauzar a más inflación, más problemas. O sea, yo entiendo que no se pueda cubrir las necesidades secundarias de todos, pero no entiendo cómo puede llegar a tal gravedad que todos tengamos más plata en nuestro bolsillo, digamos. Porque hay un mayor gasto del Estado. O sea, la mayor emisión de dinero genera un mayor gasto del Estado. ¿Sí? Por lo general, el aumento de dinero en circulación no va con una contrapartida de aumento de producción, no va con una contrapartida de aumento de inversión, no va con una contrapartida de mayor creación de puestos de trabajo. O sea, se toma Entonces, como una pérdida, o sea, como que está en el bolsillo, pero es una pérdida, porque en realidad como que no vuelve el dinero, digamos. no, no es una pérdida. Si yo no puedo, no tengo dinero para comprar comida y me dan dinero, está bien, no es una pérdida. El problema que si yo no tengo como contrapartida, si vos, a ver, si yo doy más dinero a la gente, ¿qué estoy haciendo? Es muy simple la ecuación, Cata. Si yo doy más dinero a la gente, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando la cantidad de medios de pago. Esa cantidad de medios de pago, ¿en qué se traduce? En mayores transacciones. ¿Transacciones de qué? De bienes y servicios. Si yo como contrapartida no produzco más bienes y servicios, va a haber un momento en el cual colisionan la cantidad de demanda de bienes y servicios, porque hay más dinero, por un lado, y la poca cantidad de producción de bienes y servicios por el otro, que me va a llevar a que los bienes y servicios escaseen. Y ante la escasez de bienes y servicios por un lado, y la mayor cantidad de demanda de dinero o de dinero circulando en la economía volcado a la compra de esos bienes y servicios, ¿qué va a pasar con el precio de los bienes? Va a subir, va a subir. Vos la correlatividad de la cantidad de dinero que circula en una economía la tenés que tener del otro lado de la ecuación con una mayor cantidad de bienes producidos. Si yo tengo más bienes producidos o mayor producción, los precios tendrían que bajar, no subir. ¿Se entiende? Entonces, si vos volcás dinero, yo te doy dinero, anda y gastalo, 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 gastalo. Pero todos los 18 que estamos acá tenemos más dinero, vamos a gastar y a comprar 15 bienes, que hay nada más. Hay 15 bienes para 18. ¿Qué va a pasar con el precio de esos 15? ¿Se va a mantener, va a bajar o va a subir? Por una cuestión lógica. Va a subir. A subir. ¿Hasta qué punto va a subir? Hasta que pueda conseguir 18 bienes. O los Y hasta que haya una produzco, guerra entre nosotros, o bueno, básicamente. también, bueno, Dios quiera Sí. que no. Pero o puedo producir hasta llegar a 18 bienes y ahí equilibrio la economía, o puedo importarlos, se me cayó me tiene cansado este auricular, o puedo importarlos para que equilibre la economía y ahí el precio tendría que mantenerse o bajar. Juegan la oferta y la demanda. El proceso inflacionario no es un proceso único, por eso lo volví a decir. Juegan todos los factores. El problema acá de la emisión monetaria, o la mayor emisión monetaria, es porque hay una gran cantidad de pagos, hay un gran endeudamiento del Estado, que después va a tener que recuperar porque hay mucho dinero que circula, y hay pocos bienes. La correlatividad de los bienes en producción es baja. Entonces, ante esa baja de productividad de bienes y servicios en la economía, te van a subir los precios, porque hay escasez. Es básico. Entonces, ¿qué hago yo? O saco dinero del mercado y produzco y equilibro la economía, o devalúo la moneda, que esa es otra posibilidad de la cual se está hablando. Claro, pero las consecuencias no son casi peores que todo lo demás, porque Las consecuencias de qué convengamos parte. que siempre, y las consecuencias, por ejemplo, de la sociedad, o sea, el proletariado siempre va a morir proletariado en este caso, porque nunca va a tener Bueno, suficiente dinero. si vos tenés más dinero y ese mayor dinero no alcanza a cubrir la expectativa del aumento de precios y los precios siguen aumentando, se me hace cada vez más inalcanzable la producción de bienes y servicios. Entonces, en lugar de tener mayor posibilidad de compra, voy a tener menor posibilidad de compra. ¿Se entiende? Siempre va a pasar eso. Porque acá la clave está en la ecuación esta. Mayor dinero o mayor cantidad de dinero, menor producción.
Si vos levantás la producción, la cantidad de bienes, el dinero te va a alcanzar para comprar. Si te sobra dinero, vas a generar un aumento de los precios. La correlatividad está en la producción o en los productos que vos tenés en el mercado. Por eso la teoría cuantitativa de la cual se sirven los monetaristas para explicar esto es lo que se aplica hoy en Argentina. Una mayor emisión monetaria o una mayor cantidad de dinero en circulación va a generar un aumento de los precios. Esto es así de claro. ¿Por qué? Porque el aparato productivo está frenado, porque la importación no se da, porque vos no podés importar. ¿Por qué no importamos bienes y servicios? Porque faltan dólares. No importamos insumos para la producción, no podemos producir, no hay bienes. Entonces seguís tirando Pero contado dinero. así es un precipicio a la nada esto, básicamente. ¿Leyeron la crónica del Financial Times del fin de semana? Que salió en muchos lados. El Financial Times de Estados Unidos dijo que si Argentina no cambia el rumbo, va a otra crisis económica. Si Argentina no cambia el rumbo, va a otra crisis económica. Una medida como poner un cepo a la exportación de carne. Cuando vos necesitas dólares, estás quebrando la posibilidad de que te ingresen dólares. ¿No se entiende? No se entiende. Y por otro lado, estás emitiendo pesos, que perdés valor todos los días. Es decir, hay un análisis del Financial Times, que búsquenlo, lo mencionaron en todos lados el lunes y el martes, enumera esto que vos decís. Si no cambias esta postura política de generar mayor inversión, bajar impuestos, bajar los costos de producción, emitir menos dinero, abrir tus fronteras y exportar lo que más puedas, vas a un problema muy serio. ¿Por qué no producimos nosotros? Porque los insumos que utilizamos para producir son importados. Ahí lo tiene Catalina. ¿Lo encontraste? Ahí está, el Financial Times. Sí, duro contra el gobierno. Bueno, lean ese informe que puso Cata ahí. Yo te decía, ¿en qué se basa la producción argentina, la industria argentina? Necesita de insumos importados. Si vos no Profe, tenés... Sí, yo tengo una consulta respecto a esto mismo. dale. Porque el gobierno anterior, de estas medidas que usted está diciendo, aplicó varias, incluso casi todas juntas. Y sin embargo terminó con la inflación duplicada. Pues, ¿qué estuvo mal ahí? No terminó con inflación duplicada. El gobierno anterior terminó con un 27% de inflación, que estuvo entre un 27 y un 35% de inflación. Sí, El problema, ¿sabes cuál es, Luciano? Es que nunca sí, se bajó el gasto del Estado. El gran problema de la economía claro. argentina es el terrible déficit fiscal que tiene el Estado, no el Claro, o gobierno, sea, el Estado. el Vos gobierno gastás anterior más de lo que tenés. siguió emitiendo. ¿Cómo? Siguió emitiendo el gobierno Siguió anterior. emitiendo, mantuvo el gasto social, que es altísimo, no lo Ah, reemplazó por inversión, no lo reemplazó por fuentes de trabajo, y claro, entonces eso te generó una mayor emisión, sí, lógico, y un mayor claro, endeudamiento. entiendo, El entiendo. problema, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, es que tenés un Estado que gasta más de lo que genera. El Mm, gasto fiscal o el déficit fiscal es cada vez mayor. Si vos tenés un déficit fiscal, ¿cómo lo financiás? O sea, el mayor gasto del Estado, ¿cómo lo podés cubrir? De dos formas. O te mm, endeudás, cada vez tenés menos posibilidad de endeudamiento, o emitís. Tirás sí, papeles con valor a la calle. El problema de la mayor emisión es que vos no tenés producción, no aumentás tu producción, entonces claro, indefectiblemente provocas inflación. El problema es el mayor gasto fiscal que se viene acumulando año tras año, no importa el gobierno. El Estado ha resultado claro. incapaz de reducir su gasto fiscal. Mientras no Mm, reduzca el gasto fiscal, las condiciones macroeconómicas van a ser pésimas. ¿Se claro. O entiende? sea que si ese gobierno hubiera hecho esto que usted dice, probablemente hubiera bajado más la inflación. Si el gobierno, estoy hablando desde el 2007 Del en tip- adelante, claro. del 2007 No, en no, porque, adelante, el porque último vio que las proceso, medidas, o sea, de 2015 a 2019 se hicieron este tipo de medidas, se abrieron importaciones, o sea, sí, pero se intentó, sí, se mantuvo un alto gasto fiscal, de todas formas, y claro, no llegó la inversión que tendría que haber llegado. Pero claro. vos tuviste periodos de baja inflación hasta el 2006, Mm, periodo en el cual la inflación oscilaba un 6, un 8% anual. Después del 2007 la inflación comenzó a subir. Después del claro. 2007 la inflación no bajó nunca del 25-27%, porque las No, es paritarias se cierto. arreglaban por un 27%. Y siempre los salarios quedaron por debajo de la Sí, inflación, con lo cual sí, es cierto. la erosión del valor del dinero que yo les decía al principio se fue acrecentando o aumentando de manera crónica y sistémica. ¿Se entiende? Pero paralelamente Sí, con esto, ¿qué tenés? No tenés inversión, no tenés ingreso de divisas, el gasto fiscal siempre es grande, no tenés mayor producción,
no tenés mayores fuentes laborales y el Estado sigue gastando, fíjense que ahora el Estado volvió a anunciar una medida de jubilaciones anticipadas a gente que no aportó. Eso implica un mayor gasto del Estado. Sí. Sí. Implica un mayor gasto del Estado. Y el país no crece, profesor. Si vos no crece buscas, si vos no buscas línea de producción, seguís gastando más. Sí. El problema es este, el déficit Sí. fiscal que vos tenés. E insisto, ¿cómo solventás ese déficit fiscal? Punto uno, vos emitís dinero, y ahí generás cata la inflación, porque emitís dinero ¿contra qué? Contra nada, porque tenés una escasez de bienes que no producís o que no generás, o te endeudás para financiar tu mayor gasto. Y no te presta nadie dinero ya, porque tenés un Estado quebrado. No. Terminando con el despilfarro de plata, dice Tomás. Bueno, sí, no dando tanta plata, pero yo les estaba diciendo, ¿por qué la economía productiva argentina cae o no se levanta? ¿Por qué no hay mayor producción? Porque no hay dólares en la economía, insisto, la economía argentina o la industria argentina se nutre de productos extranjeros o de insumos extranjeros. ¿Con qué se pagan los insumos extranjeros? ¿Con pesos o con dólares? Bueno, con dólares. Si el Estado no tiene dólares para comprar esos insumos para activar la producción, ¿qué va a pasar con la producción? Va a caer. Y todo lo que implica la caída de la producción, que haya desempleo, que haya menos inversión. Por eso la espiral es complicada. Y si encima no produzco bienes y servicios, cata, y tiro dinero a la calle, o doy dinero, y ese dinero lo vuelco para comprar bienes que cada vez son menores, ¿cuál va a ser la consecuencia lógica, Cata? Aumento de precios, inflación. ¿Ves que no fue una pregunta? Morir. No seas Morimos pesimista. todos en una depresión constante. Pero ves que no fue una pregunta de Disney, fue una pregunta inteligente. Te mantengo el rango de inteligencia todavía. Pero a ver, con estos elementos que vemos hoy, ustedes tienen que estar en condiciones de entender lo que escuchan en televisión de la inflación. Tienen que entender ahora por qué se provoca la inflación. El problema de Argentina es que hay una inflación multicausal. Punto uno. No se puede atribuir a una sola causa. ¿Que hay causas que son mayores que otras? Sí, la emisión monetaria es una gran causa. Pero esa emisión se da ¿por qué? Por un alto déficit fiscal, Luciano. Por un alto déficit fiscal. El Estado gasta más de lo que recibe. Generar impuestos o crear impuestos no es la solución. Porque vos al crear cada vez más impuestos desalentás la inversión, por ejemplo. O condenás a la clase media, por llamarlo de alguna manera, a bajar en su estatus social. Porque tiene que pagar cada vez más impuestos. De cada 100 pesos que uno recibe, aproximadamente 60, 62 pesos se los queda al Estado. Es una locura. Es una locura. Entonces tenemos una de las presiones tributarias más altas del mundo, de acuerdo a los informes del Banco Mundial y otras consultoras. Estamos número 147 en administraciones tributarias por regresión impositiva. Entonces fíjense lo mal que funciona todo el sistema. Pero por eso, la inflación en Argentina no se debe a una sola causa, esto que les quede bien en claro. Que alguna pesa más que otra, la consecuencia estructural de tener un sistema productivo limitado o especializado pesa, porque producimos materia prima o bienes primarios, importa. Que el Estado tiene un terrible gasto fiscal y lo solventa con mayor emisión en contra de poca producción, pesa también. Que no podemos importar insumos porque no tenemos dólares suficientes para traer insumos que agilicen la producción, pesa en el aumento de los precios. Que no podemos generar inversión porque tenemos costos laborales o costos impositivos muy altos, pesa. Y todo va en desmedro de una mayor producción, una escasez de bienes, una mayor emisión y por ende una inflación que es estructural. Es así. El proceso de bajar la inflación va a llevar mucho tiempo. Tal vez yo no lo vea, no sé, pero va a llevar mucho tiempo. Pero no es una sola causa, hay un montón de causas. Luciano, ¿quedó respondida a la pregunta? Sí, profe, yo en realidad le quería buscar solución porque veo que se aplican diferentes medidas en diferentes gobiernos y el resultado siempre es el mismo. Claro, es difícil. Entonces quería saber qué era lo que había que hacer realmente. Humildemente. Y capaz que lo que nos... Sí, digo. No, decime, Luciano. Decime. No, que capaz que nadie lo hace porque el costo político es muy alto de hacerlo. Bueno, eso que acabas de decir también es muy importante. ¿Por dónde recortás, Luciano? Claro, ese es el problema. Claro, ¿por dónde recortás? Claro. ¿Por dónde recortás?
Ese es el tema. Está muy bien lo que vos decís. El costo político, lo dice Luciano muy claro, que tiene que pagar el gobierno que esté de turno, es altísimo. De hecho, se dijo que durante los 8 años del gobierno kirchnerista se mantuvieron mucho los planes sociales, y el gobierno que vino después, el de Macri, no solo los mantuvo, sino que los aumentó. Y ahora estamos igual, en una misma espiral. Entonces, lo que dice Luciano es muy claro, es muy cierto. ¿Por dónde cortás? ¿O quién paga el costo político de reducir donde todos sabemos que tenés que reducir? Pero si yo quito los planes sociales, por ejemplo, empiezo por ahí, achicando el gasto, que es lo más cercano, y no lo reemplazo por trabajo, ¿qué tengo? Claro. Tengo un problema social gravísimo. Un caos. Tengo un Un problema social caos. gravísimo. Ya lo vivimos esto. Ustedes son Sí, chicos, son jóvenes, pero ya lo hemos vivido en más de una vez. Con ciclos cada 10 años, la economía argentina, esto ya lo pasamos. El problema es que no aprendemos. Ese es el gran problema. Bueno, pero ¿por Intentó qué hacer siempre lo una repetimos reforma. cada 10 años? Es una locura. Y porque los ciclos económicos de Argentina, cuando veamos ciclos económicos de la bolilla aceite, lo va a marcar el por qué. ¿Por qué no aprendimos? No, directamente falto esa clase, ya me deprimí. no. Para que Pablo quería... Ahora busco cuánto sale un hotel en Suecia, a ver qué onda. Pero tenés que tener la ciudadanía. ¿La tenés? Escúchame, para que Pablito quería decir algo. ¿Pablo? No, que se intentó hacer una reforma, pero tiraron 4 toneladas de piedra al Congreso también. Sí. Y en cuanto al gasto público, si todos los empleados públicos fueran a trabajar, fueran a su lugar de trabajo, no entrarían. O Y sea, hoy en día decís vos. significa, sí, hay tantos empleados públicos que Sí. si fueran todos a trabajar no entrarían en las oficinas. O sea, significaría echar mucha gente y llevaría, ese es un costo político tremendo, echar Sí, gente de trabajo. por eso, a lo que dice Luciano, yo te vuelvo a repetir. ¿Quién paga el costo y por dónde empezás? ¿Por En el dónde 2001 cortás? lo pagó, en el 2001 lo pagó Dualde, el costo político. Sí, el 2003. Dualde pagó más, 2000, sí, 2003 en realidad. Y él pagó un costo más de seguridad porque precisamente aceleró la salida de Dualde, el problema que tuvo en el puente Pueyrredón, con Costequi. claro. Santillán ya venía mal digamos, la terminación del mandato de la Rúa por parte de Dualde, ya venía mal vista, y eso terminó desacelerando. Pero Dualde, yo lo que creo desde el punto de vista macroeconómico, Dualde con Remes Lenikov hizo el trabajo sucio que le Claro. allanó el camino al gobierno de Néstor Kirchner, que fue muy buena la administración, y que digamos, asentó en cierta manera las bases de la macroeconomía que tuvimos en los 3 años siguientes, con una baja inflación, con un crecimiento de la productividad, pero bueno, hubo una devaluación, no se olviden de eso, hubo una caída del salario, hubo un mayor endeudamiento del Estado, pero bueno, el trabajo sucio lo hizo el gobierno de Dualde con Remes Lenikov. Salía la convertibilidad que implicó un aumento de la pobreza, un aumento del desempleo, después se estabilizaron las variables económicas, pero hubo una gran devaluación, el costo se pagó. No era tan grave el costo social como lo es ahora. En aquel momento el costo social a pagar o el costo político era menor, pero bueno, tuvo sus consecuencias. Profesor, perdón que estaba escuchando Decime, Silvia. y comenté que no podía hablar porque hay mucho ruido de fondo en mi casa. No pasa Lo que nada. yo le quería comentar, que más allá de que los argentinos sufrimos tanto con el tema de la inflación, también el tema principal es que la mala gestión es lo principal, porque yo veo ejemplos, por ejemplo, lo que es Capital Federal, todo cómo se mantiene Capital, que está preciosa Capital, y la gestión que hizo Macri, que hizo infraestructura importante, que nunca en la vida se había hecho, todo lo que es el Bajo, ¿se ubica? Sí. Yo me quedo pensando vulgarmente como una ciudadana común. Digo, bueno, paren de robar, porque acá están haciendo cosas, obras. Incluso acá en la ciudad de La Plata tuvimos el ejemplo de la infraestructura de la limpieza del Arroyo del Gato, Sí. que fue realmente muy importante en el gobierno de Vidal. Sí. En fin, en cada gobierno se ha hecho obra, no vamos a decir que no, pero tendría que evaluar eso, de que por qué siempre el gobierno es como que ellos están todos bien y tienen sus super sueldos
sus jubilaciones de privilegio y no generan trabajo para ni siquiera para un salario mínimo vital y móvil, que hoy creo que está 32.000, cuando Sí. ellos ganan sueldos de 1 millón de pesos. Sí. 300.000, 400.000. Ya es como que es un desequilibrio social totalmente, que hay gente que por ahí ignora de la situación de lo que es la vida de un político. No lo sabe la gente. Lo que vos decís de la gestión es cierto, no todos administran la gestión de recursos como debe ser. No puede ser que en el siglo XXI haya gente que no tenga asfalto, que no tenga cloacas, que no tenga agua corriente. Sí. Eso es un problema de gestión. Ahora, el tema político también surge de las decisiones. Mirá, yo hice las leyes de presupuesto de la provincia de Buenos Aires, hice las del 2002, las del 2003, las del 2004 y las del 2005. La del 2002 fue la más difícil porque fue la salida de la convertibilidad y una de las condiciones que tenía la ley de presupuesto era limitar el sueldo de los funcionarios públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Como la ley de presupuesto, ustedes saben, la hace el Poder Ejecutivo, solamente se pudo limitar la de los funcionarios de todo el Poder Ejecutivo. Se invitó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que no lo aceptaron, ellos no se bajaron los sueldos, pero el Poder Ejecutivo sí. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que las decisiones políticas no siempre son aceptadas, ni siempre son impulsadas por quienes deben ser impulsadas. Estamos de acuerdo que el achicamiento del gasto público, en el achicamiento del gasto público podrían entrar los sueldos de los funcionarios, que es algo que se planteó en la pandemia, porque hubo un mayor ajuste a la clase media con impuestos, por qué negocios cerraron, y por qué ciertos sectores del gobierno, cuando hablo del gobierno hablo del Estado, se aumentaron los sueldos un 40%, o no se achicaron los sueldos o no se congelaron los sueldos, cuando mucha gente se quedó en la calle, gente que hacía changas, gente que hacía trabajo cuentapropista, comerciantes que tuvieron que cerrar. Es decir, bueno, acá la clase política nunca se le ajuste, esto está claro. Además de la mala gestión, ¿no? Sí. Acá en la ciudad